Llegué antes, vi su coche y escuché a mi esposo humillarme. Mi decisión los devastó. Volví un día antes de lo previsto, pensando en sorpresas nimias, una cena improvisada, una botella olvidada en el maletero, una conversación sin agenda. Había cerrado los ojos en el tren imaginando su cara al ver que me había adelantado. Abracé esa idea como quien se consuela con un paisaje vacío. La lluvia empezó a borronear la ciudad cuando aparqué en la plaza B15 del garaje subterráneo. Lo vi antes de ver la casa, un Mustang rojo, la pintura brillando como una herida fresca bajo las lámparas amarillas. No debería haber estado allí esa noche. Conducía un frío distinto por la columna vertebral. Conocía aquel modelo, aquel matiz de rojo. Fue lo primero que pensé que podría delatarla, la que no debía estar. Caminé despacio, la ropa empapada en los hombros, el pelo pegado a la nuca. El coche tenía las luces encendidas por dentro, como si alguien acabara de bajar, la puerta del conductor entreabierta. No toqué el pomo. Me apoyé en la columna de hormigón y escuché, primero, un sonido que no quise identificar, una respiración que no era la mía, y luego su voz. Cassius no gritó. No fue una discusión sonora, sino una línea cortante, pensada para dejar marca. Sonó más cruel porque era mezquina, como si quisiera recordarme mi lugar. «Eres una esposa de revista, nada más», dijo, y su risa fue un soplo que me atravesó. «Sin mí no eres nadie». Mi nombre no apareció en esa frase, no necesitó decirlo. Escucharlo humillarme con esa naturalidad fue como recibir un golpe que no esperaba y que, al mismo tiempo, había sabido que llegaría. Hubo una quietud en ese instante, un silencio que fue más ruidoso que las palabras, el zumbido del fluorescente del pasillo, el golpeteo de la lluvia contra el coche, un perfume dulce que se colaba por entre la puerta cerrada. Era un perfume que reconocía de fotos familiares, de cenas con gente que ya no considerábamos cercana. Anaya, pensé con una frialdad que me asustó por su precisión. No llamé, no abrí la puerta. Saqué el teléfono con las manos que todavía temblaban y empecé a grabar. Fueron 120 segundos, ni uno más. Grabé porque necesitaba la evidencia de lo que mis oídos habían captado y porque sabía que la memoria se corrompe con la ira. Necesitaba algo que no pudiera reconvenirme más tarde como «te lo imaginaste». El sonido llegó hacia mí desde la habitación principal. Su voz ordenando, su tono condescendiente, unos susurros que no voy a describir, y luego, con la misma liviandad con que se eligen corbatas por la mañana, frases que me redujeron a una sombra. Me quedé 2 minutos junto al Mustang rojo y dejé que mi pulso se volviera un metrónomo. Cuando la grabación terminó, apagué la pantalla. No pensé en confrontarlos, ni en arrancar el coche, ni en llamar a nadie que me allanara el camino de la rabia. Salí sin hacer ruido, como si la casa fuera una escena del crimen en la que un soplo hubiera dejado huellas. Cerré el portón del garaje con la misma calma con la que cerré ese capítulo de mi confianza, con la certeza de que no iba a ofrecerles el espectáculo. 1 hora después estaba en la puerta del despacho de Maca, con la gabardina todavía mojada y la grabación en el bolsillo. Maca me recibió con su habitual mezcla de sorpresa y pragmatismo. Conocía mi voz y la manera en que se endurecía cuando me contenía. Esa noche la vencía la incredulidad. «Cuéntame», me dijo, cerrando la puerta tras de sí, como si en el silencio del pasillo quisiera que mis palabras no se escampasen por los ascensores. Le puse el teléfono encima del escritorio. La escuchó 2 veces. La segunda vez sus nudillos hicieron un nudo en el borde de la mesa, lo que me indicó que el contenido no le era indiferente. Maca es abogada desde hace años, pero también es la clase de amiga que sabe cuándo debe dejar de ser humana para hacer procedimiento. Si hacía falta llorar, lo haríamos después. Ahora, dijo, era momento de trazar caminos. No vas a ir por la vía del espectáculo, continuó con la fría ternura que solo es capaz de dar la ley. Si hay malversación, si hay transferencias, y si ese video prueba que te ha estado engañando, tu mejor arma es la paciencia documentada. Paciencia era una palabra que no encajaba en mi garganta, pero asentí. Me entregó una carpeta vacía y un bolígrafo como si me diera las herramientas de un plan. No pronunció venganza, dijo estrategia. Eso cambió mi perspectiva. La rabia incendiaria me cruzó los ojos unos instantes. La apagué como quien controla un fuego para que no consuma lo esencial.
Contratamos a Makada, el detective privado que Maka conocía por trabajos anteriores. Le mostré el Mustang rojo, la grabación, el tiempo. Makada fue al lugar, consiguió fotos, tomó placas del coche, registró la hora de entrada y salida y la dirección a la que la placa estaba asociada. No por morbo, sino porque cada dato era una hebra más que pudiera usarse para tejer un caso coherente. Makada no es un personaje romántico de novelas, es un profesional que sabe llegar más lejos que la policía en el terreno gris. Fotografías de puertas, recibos, la prueba física de una presencia continuada, todo con facturas, todo con cadena de custodia. Esa misma semana recibimos un paquete sellado en el despacho de Maka, un sobre marrón con una fotografía dentro y una lista de movimientos bancarios. En la foto, Anaya salía bajo la lluvia, el pelo mojado, con el mismo color de labios que yo había visto en las cenas adideñas. La foto tenía un timestamp que cuadraba con varias salidas de caches según los extractos. Las transferencias eran discretas, fraccionadas en pagos que en sí no llamaban la atención, pero sumaban cantidades que en conjunto explicaban collares y finos viajes de fin de semana. Caches tenía acceso a fondos corporativos. Algunos cargos aparecían rubricados bajo presupuestos ambiguos. Era un dibujo de complicidad a base de euritos invisibles a ojos poco osados, pero claro para quien supiera leer. Caminé por mi casa esos días como quien entra en un museo donde los cuadros se han sustituido por pequeñas traiciones. El collar que yo le había regalado por nuestro primer aniversario pendía de la cómoda con un brillo nuevo, ajeno. La bata que antes se encontraba contra la puerta del baño ahora tenía un perfume que reconocía de la fotografía. Me dirigí a Tabol en 2 ocasiones y en ambas mis llamadas fueron cortas. Él no era el centro de mi ira, su relación con Anaya era eso, privada y dolorosa, pero su posición en la familia le colocaba en la ecuación con un peso que no podía ignorar. No quería romperlo todo sin conocer las consecuencias, no quería que mi ajuste de cuentas se convirtiera en la ruina de quien no había elegido ser infiel. Makada trazó un mapa de movimientos, fotos, estados de cuenta, correos que Makada había conseguido por vías lícitas, testimonios, recibos, publicaciones que ya eran públicas, y también una ruta de riesgo legal por si decidía hacer públicas las pruebas sin las salvaguardas necesarias. Me explicó que lo más rentable no era el escándalo inmediato, sino presionar en la dirección correcta. La empresa de caches tenía un código de conducta y los comités internos temen más a un expediente que a un rumor que se ahoga. Mientras más ordenada y probatoria fuera la documentación, más obligada estaría la compañía a actuar. Y cuando la compañía actúa, la reputación cae como una ficha de dominó. Fue en uno de los cafés de Maka, con la carpeta abierta entre nosotros, donde se empezó a desplegar mi decisión. La grabación era un testimonio, el dossier del detective una confirmación, los extractos bancarios, la prueba del hilo económico. Todo ello me dio un poder que no había imaginado sentir. No era la sed de humillarles, era el cálculo de quien ha perdido un pedazo de vida que se medía en facturas, en préstamos y en promesas rotas. Me dije que no quería recuperar su amor, quería recuperar el control sobre lo que quedaba de nosotros y, por extensión, sobre mi propia vida. Mientras tanto, mi mundo cotidiano se fue poblando de pequeños gestos que a ojos de otros podrían parecer simples coincidencias. Empecé a responder con preguntas inocentes en cenas, a dejar caer palabras medidas en reuniones donde estuvieron presentes gente próxima a ambos. Preguntas eran armas. ¿Te acuerdas de aquel colgante que compramos para la fiesta de la empresa? ¿Quién es la que siempre estaciona ese coche rojo en el sitio de invitados? Nada insinuante. Todo sembrado para que la idea germinara. Esa frialdad era nueva en mí. Antes habría levantado la voz, habría exigido explicaciones. Ahora moldeaba el rumor como quien cincela una estatua con paciencia. No tomé fotografías del vídeo para difundirse entre sus amigos. No las compartí por WhatsApp en grupos con la furia de los que buscan validar su dolor. Si algo tenía claro era que el teatro público me haría igual de daño que a ellos. Maka insistió en la discreción, mucha más fuerza encerrada en calidad que en cantidad. Ella sugirió que antes de hacer nada público convendría notificar a Recursos Humanos con un dossier claro y luego dejar que la empresa hiciera lo que su maquinaria hace mejor, protegerse. Entretanto, la vida en casa adquirió una transparencia nueva. Había una tensión permanente entre lo que se decía y lo que se ocultaba. Caches intentó negarlo en mensajes que descubrí en tardes de escaneo y paciencia. Sus excusas iban desde viajes de trabajo hasta episodios de irresponsabilidad ajenos. Me envió un mensaje una madrugada que decía: Z, podemos hablar cuando vuelvas. No es lo que piensas.
Respondí con silencio y con la carpeta de Maca sobre la mesa. El silencio era una respuesta que no iba a permitir que reescribiera la historia. Anaya, por su parte, siguió su rutina pública sin vacilar. En reuniones de familia mantenía una sonrisa templada. En redes, fotografías de eventos y joyas discretas. Había una frialdad profesional en su forma de mirarme, como si usara mis ojos para calibrar el efecto de sus gestos. No la confronté. Tenerla cerca con la palabra no había pagado nunca el coste de la humillación por la que pasé. En su lugar, trabajé con información. Las transferencias a su cuenta, las pruebas de detective que colocaban su coche a ciertas horas, los recibos de compras a nombre de una compañía fantasma que Caches, por su posición, podía justificar. Decidí que la estrategia debía ser doble: corroer la relación desde dentro con pequeñas preguntas públicas y, simultáneamente, asegurar la caída a través de vías legales. Maca preparó cartas, solicitudes y una eventual denuncia interna. No era vanidad construir ese andamiaje, era sentido común. Si la empresa encontraba irregularidades, el impacto sería profesional y económico. Si yo me limitaba a llorar la traición, me arriesgaba a quedar aislada y sin reparación. Hice cuentas. La hipoteca estaba a mi nombre en papeles que firmamos juntos años atrás. Sin embargo, descubrimos en los extractos movimientos que sugerían que Caches había comprometido activos de la empresa sin informarme o que había trasladado costes privados a cuentas corporativas. Nothing immediately suggested he'd forged my signature. No queríamos afirmar eso sin pruebas, pero había un patrón de gastos que, sumados, comprometían nuestra solvencia si la factura se redirigía. Macada indicó que rastrear esos pagos y ser capaces de demostrar su malversación nos colocaría en una posición de fuerza para exigir condiciones en el divorcio, no por venganza, sino por compensación y seguridad. A medida que el plan se iba afinando, entendí que mi papel no era la de una villana calculadora, sino de una mujer que reclamaba justicia con las herramientas que conocía: evidencia, paciencia y la habilidad de provocar consecuencias más allá del golpe público. No me imaginé en titulares. Me imaginé con un contrato firmado y una nueva dirección postal. Eso, paradójicamente, era más devastador que cualquier insulto lanzado en la penumbra de una habitación. Planeé pequeñas humillaciones no violentas que hicieran mella en el orgullo de Caches, preguntas que dejaban un eco, insinuaciones ante personas que contaban, sutiles desplantes en eventos sociales donde los comentarios murmullosos harían su trabajo, pero con la precaución de no cruzar la frontera legal. No quería convertirme en la consecuencia de una ira que me llevara a cometer errores. Maca puso condiciones: ninguna filtración sin antes haber presentado el dossier. Si se filtraba algo sin control, la empresa podría argumentar que no había pruebas fiables y cerrar filas. Paciencia, volvió a decir. Mientras pulía esa estrategia, hubo noches en las que me senté en el sofá de la casa grande, la misma casa que habíamos comprado con la ilusión de construir un hogar, y observé los estantes. Fotos enmarcadas, recuerdos, objetos de un pasado que empezaba a parecer distante. Pensé en nuestra vida juntos, las cenas, los viajes, las promesas susurradas. No lo niego, hubo momentos en los que la rabia me nubló tanto que deseé que las consecuencias fueran solo para ellos. Pero detrás de la rabia quedó una claridad de objetivos: impedir que la traición arruinase mi presente económico y emocional. Y en esa claridad encontré una paz nueva. Teñí mi comportamiento hacia afuera de una calma que asustaba, porque la gente no sabía leer mi furia contenida. Hay una fuerza impresionante en no dar espectáculo. Cuando la contradicción entre lo que esperaban de mí, la escena, la acusación pública, la histeria, y lo que vieron, una mujer fría que recoge papeles y contrata abogados, se vuelve más dolorosa que cualquier grito efímero. Mis acciones se volvieron casi asépticas. Cartas, llamadas, envío de evidencias a departamentos competentes. Debajo de esa limpieza, mi intención seguía siendo contundente. Hubo quien me dijo que buscaba venganza. Otros, en un intento de consuelo, me sugirieron que perdonara, que rehabilitara la relación. Todos hablaban con la liviandad de los que miran desde fuera. Yo no razonaba en términos morales absolutos, razonaba en términos de consecuencias. Quería salvaguardar el futuro de quienes dependían de mí, no solo mi propio bienestar,
y restablecer una dignidad que alguien había pulverizado con su negligencia moral. Entretanto, mis movimientos empezaron a dejar huella. Llamadas a exproveedores, correos a fiscalistas, consultas con contables que no conocían mi historia, pero sabían leer balances. No todo tenía que ver con Cashes. Mucho tenía que ver con rearmar un presente que pudiera sostenerse sin su nombre en la cabecera. Me di cuenta de lo poderosa que podía ser la autonomía económica. No como una venganza, sino como una defensa. Esa idea me dio una libertad comparable a la que perdí en la primera escena del garaje. Se acercaba la gala corporativa. Era un lugar donde las apariencias se habían devaluado con el tiempo por su propia naturaleza, pero seguían siendo moneda de cambio entre quienes hollaban los peldaños del estatus. Cashes iba a estar allí. Anaya podría aparecer. Tabón, casi seguro. La gala era una trinchera emocional. Si decidía actuar, ese sería el momento en el que mis pequeñas siembras de duda podrían florecer en algo más grande. Maca me aconsejó del mismo modo que lo haría cualquier estratega: presentar el expediente primero, pero dejar que los ecos sociales hicieran el resto. Si la empresa abría una investigación, el ruido en la gala amplificaría la sensación de caída. Necesitaba además un poco más de pruebas públicas que no fueran el video, algo que hiciera que cualquier fiscal o comité no pudiera mirar a otro lado. Macada consiguió una foto en la puerta de un hotel boutique donde Anaya salía con un bolso que más tarde aparecía en una factura de joyería con la remisión parcial de un pago. Las piezas empezaban a encajar. No era una infidelidad aislada, sino una red de desembolsos discretos, un patrón. El patrón es lo que transforma una sospecha en caso. Esa semana, por primera vez desde el garaje en B15, tuve una conversación con Tabón. Fue corta. Le pedí que viniera a casa para vernos con calma. Él llegó con gesto de inocencia y con la pesada armadura del que no quiere saber del todo. Cuando le enseñé una foto, su cara fue un mapa de incredulidad y dolor. Nos miramos sin que él pronunciara acusaciones. Su silencio dijo lo que su voz no quiso. Le devolví el móvil sin mostrarle el video. No quería cargarle con ese peso hasta no saber si podría soportar que su mundo también se desmoronase. No era una decisión fácil, protegerle o proteger mi caso. Elegí hacer ambas cosas. Las semanas se convirtieron en un ejercicio de frialdad, demostrar una compostura que, de algún modo, hacía más daño a ellos que cualquier arrebato. Preparé carpetas con copias de todo, y dejé una en manos de Maca con instrucciones precisas. No mover nada sin mi autorización expresa. Esa carpeta se volvió mi ancla. También dejé otra copia en la casa de mis padres, en un lugar que me pareció seguro por su obviedad. Nadie pensaría que guardaría allí pruebas que podrían destruir nuestros cimientos. Y sin embargo, bajo esa calma maniobraba una niña que quería gritar. No lo hice. Elegí en su lugar construir. Compré una mochila pequeña y la llené de papeles. Eran la metáfora de mi nueva vida. Portátil, documentos bancarios, el contrato con Macada y una lista de testigos que podrían hablar si la situación los obligaba. Esa mochila pesaba, pero sus tiras ajustadas a los hombros me recordaban que estaba lista. La noche previa a la gala dormí pocas horas. Me miré en el espejo largo del dormitorio y vi a una mujer distinta. Alguien cuya piel conservaba la memoria del dolor, pero cuyos ojos habían ganado una nitidez peligrosa. Cualquier decisión que tomara siguió siendo mía. Sabía que existía el riesgo de equivocarme. Sabía que la línea entre justicia y revancha se podía desdibujar. También sabía que había cruzado la primera línea cuando me puse el abrigo y salí del coche junto al Mustang rojo para grabar 2 minutos que habían cambiado todo. Cuando me subí al taxi que me conduciría a la gala, sentí por un segundo el vértigo de la proximidad. Cashes estaría allí, su gente alrededor. Anaya podría sostener una copa con ese gesto social que siempre he odiado, la sonrisa que no alcanza a los ojos. Me concentré en el bolso pequeño entre mis manos. En él, además de la documentación, guardé una nota que no tenía intención de mostrar a nadie. Esto no es venganza, es reconstrucción. La repetí como un mantra. La gala estaría llena de murmullos, de cócteles y de sonrisas hipócritas. Era el sitio perfecto para que mi maquinaria hiciera su trabajo sin espectáculo. Dejé la casa con la sensación de que algo, una vida, una etiqueta, un nombre, se iba a romper en pedazos en pocas horas. Si aquello era un fin, sería un fin con papeles y testigos, no con bofetadas. Me prometí mantener el control. Entré en el salón de actos con la carpeta cerrada bajo el brazo y la determinación de quien actúa con método. Aún no sabía hasta dónde llegaría la caída. Sabía, en cambio, que la decisión tomada bajo la lluvia junto al Mustang rojo había marcado el compás de mi próxima vida.
y mientras la gente conversaba, reía y posaba para fotos, yo contuve la respiración y aguardé el momento de empezar a tirar de los hilos que había tejido con paciencia. Entré en el salón con la carpeta pegada al cuerpo como quien lleva un escudo. La luz cálida del lugar hacía que las copas parecieran linternas flotantes. La gente se movía con la naturalidad de quien no sospecha que sus vidas pueden tener fisuras. Vi a Caches casi de inmediato, acompañado de varios compañeros del consejo. Su corbata impecable, la sonrisa aprendida. Parecía uno de esos hombres que fueron entrenados en la costura exacta de la impunidad. Anaya se movía con gracilidad calculada, una copa en la mano, hablando con voces conocidas. Tabón no estaba todavía. Tenía la sensación de que aquel techo podía venir abajo como un domo de cristal. Me permití un minuto para observar. Rostros, quien miraba con atención, quien reía con la boca y los ojos cerrados. La gala era un escenario perfecto, porque allí los juicios privados se convertían en moneda pública, ahí donde los rumores encontraban un eco y donde la reputación, una vez rajada, empezaba a filtrarse como agua por una grieta que nadie quiere reparar. Me prometí no perder la compostura. Mi plan no era teatralidad barata, era precisión. Si esto te está enganchando y quieres saber cómo terminó, quédate hasta el final y suscríbete. No es más que una petición discreta. Necesito que alguien esté ahí cuando llegue el golpe final. Hice lo primero que habíamos convenido con Maca. Presenté el dossier a Recursos Humanos esa misma noche, unas horas antes de que empezara el acto principal. No fue un gesto impulsivo. Maca preparó una carta firme, adjuntó las fotocopias selladas por el detective y solicitó, con lenguaje jurídico, una investigación interna urgente. No esperábamos milagros instantáneos, esperábamos procedimientos y con ellos la inevitable presión que la empresa ejerce sobre quien la pone en entredicho. Era la palanca más eficaz. La maquinaria corporativa no ama los escándalos. Mientras alguien de RRH firmaba a contracorriente la recepción del expediente en la mesa de al lado, me acerqué a donde mi presencia fuera natural, al grupo de amigos donde solíamos estar en ocasiones similares. Dejé caer frases sutiles y perfectamente formuladas, pequeñas punzadas más que proclamas. Conversé con un ex socio, pregunté por los últimos proyectos de la compañía, mencioné distraídamente que había procesos contables pendientes en su departamento. A otra colega le dije, con esa sonrisa fría que ahora era mi armadura, que me extrañaba ver un coche deportivo tan llamativo en el aparcamiento de invitados. Hay gente que no mide sus apariencias, comenté, dejando el gesto como adorno. No pretendía que mis palabras fueran pruebas, sino semillas. Las conversaciones germinaron sin prisa. Unas miradas intercambiadas, un rumor que se filtra en los pasillos, las preguntas privadas susurradas en los ascensores, todo eso multiplicaba la sensación de que algo no cuadraba. Entendí que la fuerza de estos golpes residía en el tejido social. Cuando el colectivo empieza a dudar, el individuo se desestabiliza. Hacia la medianoche, cuando la música se afinó y las copas empezaron a vaciarse más que a rellenarse, noté a Tabón en la entrada. Llegó con aturdimiento, la cara que sigue el rastro de lo que no quiere creer. No sé quién lo había llamado, no importa. Lo vi buscando, y cuando me reconoció, sus pasos se hicieron un mapa de incredulidad. Él no sabía la extensión del caso, nadie de su círculo sabía la grabación, ni la carpeta con transferencias. Le pedí que se acercase, y lo hice con la presteza de quien no quiere que el dolor se convierta en espectáculo. Lo llevé a una esquina menos concurrida. Le hablé sin voz alta, sin reproches que pudieran romperlo allí mismo. Le puse en la mano una foto sacada por Macada, una que mostraba el coche frente a un hotel, el bolso, un sello con la fecha. Su cara se desencajó. Me pidió que se sentara y yo lo hice sin rencor, con la calma de quien administra un inventario de pérdidas. No le di el video. Le expliqué que había pruebas más allá de un encuentro, que había documentos que conectaban transferencias y recibos y que necesitaríamos su testimonio si íbamos a que aquello tuviera probabilidad de quebrar la estructura que mantenía a su familia en pie. No lo merezco, dijo Tabón con los ojos húmedos, pero sin dramatismo. Era un dolor asesinado que buscaba aire. No es una cuestión de merecer, le respondí. Es una cuestión de hechos.
y yo tengo que proteger lo que es mío. Le pedí que no hiciera escenas públicas. Le pedí que se mantuviera cerca, pero no exponerse en una confrontación. No quería que rozara la violencia. No porque me importara menos, porque sabía que la violencia solo nos haría a todos más vulnerables. Si la verdad iba a salir, debía hacerlo sin que las manos se entregaran a un desastre físico. Le prometí que le mostraría la evidencia en privado, si aceptaba colaborar. Aceptó con una cabeza que asintió más que con palabras. Mientras tanto, la noche avanzó y yo seguí mi actuación. Sonrisa controlada, copa en la mano, preguntas templadas que dejaban puertas abiertas al rumor. Anaya me miró en un momento. La vi fría y desnuda en su teatralidad. No cruzamos palabras directas. No valía la pena alzar el volumen. ¿Para qué dar voz a quien ya había mostrado que era capaz de coser mentiras con dinero? En el Lotus Lounge las cosas se aceleraron porque una variable se rompió. En algún momento, alguien susurró a Cassius el rumor de una investigación. Tal vez un colega de recursos humanos le llamó. Tal vez una persona de confianza le dejó caer que había cartas dirigidas al comité. Su rostro cambió. La deseada impunidad comenzó a cuartearse. Vi cómo su postura se volvía una máscara que no aguantaba la luz. Se acercó a mí con un gesto que pretendía ser de serenidad. «Sara», dijo como si fuéramos a trabajar la reconciliación en 2 palabras. «¿Podemos hablar fuera?» Su voz era un barniz. No cedí. No tenía intención de discutir. En aquel instante, sentí que las horas del garaje se concentraban en una cápsula que me daba permiso para actuar. Me puse en movimiento con una claridad que no me había pertenecido antes de todo aquello. Fue Tabón quien, sin plan previo, dio el primer paso que descorrió el velo. Alguien le pidió que saliera un instante. Su teléfono vibró con un mensaje que lo pidió en voz baja en el Lotus Lounge. Llegó corriendo. Encontró a Cassius y no pudo contenerse. No hubo premeditación en su empuje. Hubo la energía irracional del que tropieza con la traición en público. Se produjo un intercambio brusco. Palabras ásperas, acusaciones que se convirtieron en un tumulto. Varios comensales se volvieron. La música se desvaneció en un murmullo incómodo. Anaya retrocedió, mirando con una mezcla entre sorpresa y cálculo. Yo me mantuve en el borde de esa tormenta emocional. No quería una pelea, y sin embargo sabía que la escena estaba allí para ser aprovechada. Vi a Tabón alzar la voz, y por un instante pensé que iba a lanzar el primer acto de violencia física. Le acerqué la mano, lo sujeté por el brazo, no para callarlo, sino para mostrar que había límites. No dejé que la situación derivara en agresión física que pudiera empañar mi causa. No tenía el menor interés en ser acusada de provocar una pelea. Entonces, en medio del tumulto, lo hice. Saqué la carpeta y la abrí sobre la mesa, con la lente de quien expone un mapa. No proyecté el vídeo en una pantalla. Eso habría sido espectáculo. En su lugar, puse sobre la mesa los extractos, las fotos del detective y una transcripción corta y certera del fragmento que me había humillado, las palabras que habían dejado mi identidad en evidencia. Leí la frase en voz alta, pero sin dramatismo, con la voz de quien recita un hecho comprobado. No pronuncié detalles íntimos. Dije lo necesario para que quedara claro que no estaba allí por celos, sino por hechos que mostraban desprecio y abuso de confianza. Hubo un silencio al corte. La sala contuvo la respiración. Cassius intentó interponer excusas. La gente comenzó a mirar hacia él con nitidez nueva. No era un telón que se cerraba, sino una corriente subterránea que recortaba su figura. Algunas personas empezaron a tomar nota, quienes podían convertir una mirada en un rumor con peso. En ese momento sentí a Maka junto a mí, como quien permanece en la retaguardia de una operación. Ella no necesitó mirarme para saber que yo estaba lista para todo. Y Makada, en una esquina discreta, vigilaba como quien ha puesto las fichas sobre el tablero. Cassius reaccionó con violencia verbal. Negó, atacó, quiso distraer la atención poniendo en duda la legalidad de las pruebas. Fue ahí cuando hice el movimiento que había guardado para ese momento. Dije que ya había enviado copias del dossier a la dirección de la empresa y a abogados independientes. Puse en claro que la carpeta no era una mera demostración teatral, era un expediente. Y la empresa, sé bien, no se anda con rodeos cuando la reputación está en juego. La reacción fue brutal y en pocas horas previsible. Al día siguiente,
o más exactamente en unas horas, porque en el entorno corporativo las noticias se mueven rápido cuando hay riesgo. Caches fue citado a una reunión con el Consejo. Nos lo comunicaron por canales internos. Suspensión temporal mientras se investigaban las irregularidades contables. No se llegó a nada de forma instantánea. Hubo pasos y procedimientos, pero la maquinaria empezaba a girar en su contra. Mientras tanto, el efecto en la sociedad se cebó sobre Anaya. Ella, que se movía en redes como quien controla su narrativa, empezó a recibir miradas frías en eventos. La gente se volvió prudente. Algunas amistades la distanciaron con tibieza. No me alegró verla sola en las cenas posteriores. No la celebré en su caída. Me pareció simplemente el resultado lógico de decisiones que implicaban a otros. La humillación pública no era mi premio. Era una consecuencia social, que sin embargo ofrecía una satisfacción silenciosa que no necesitaba gritarse. La empresa inició auditorías internas. Los números que habíamos reunido empezaron a brillar con la luz que los contables no pueden ignorar. Pagos desviados, facturas con remisiones ambiguas, gastos personales pasados como costes de representación. La investigación fue lenta y meticulosa. No era una caza de brujas, era un proceso administrativo con la certeza de que, si se corroboraba la culpabilidad, la caída sería más allá de lo personal, sería profesional y económica. Mi objetivo había sido siempre ese, que lo que había empezado como una infidelidad quedase enmarcada como un abuso que quebrase su posición de poder. No todo fue rápido. Hubo noches de espera, llamadas con Maca donde se hablaba de posibles defensas legales y de cómo proteger nuestra credibilidad. Hubo reuniones con contables que nos explicaron que la empresa, al descubrir irregularidades, tiene interés en limpiar su nombre. A veces eso implica sanciones internas que precipitan a ejecutivos desde sus puestos. No prometí cárcel, no quería vender una sensación que pudiera no cumplirse. Prometí, a mí misma y a mis padres, seguridad financiera y claridad. Miles de pequeñas cosas ocurrieron en paralelo. El banco hizo averiguaciones sobre movimientos inusuales. Un proveedor con quien la compañía había trabajado nos informó de pedidos asociados a nombres que coincidían con compras personales. Macada volvió con nuevas fotos, recibos, envíos, reservaciones de hotel a nombre de empresas pantalla. El conjunto fue construyendo un relato que, cuando lo pusimos frente al comité, resultó incómodo de negar. Caches, mientras todo se desarrollaba, buscó explicaciones en el pánico. Llamadas a la madrugada, mensajes clavados como lianas que intentaban rescatar una versión distinta de la trama. Me pidió disculpas en un momento de bajada, pero las palabras estaban deshilachadas por la evidencia. No acepté volver a discutir en ese terreno público. La carpeta permaneció como el eje de mi decisión. Cuando la empresa anunció la suspensión temporal y la apertura de una investigación formal por mal uso de fondos, la caída mediática empezó a germinar. No fue un escándalo de tabloide, fue una noticia seria porque implicaba a una estructura empresarial y a una posible malversación. Los socios empezaron a evitar reuniones con él, alegando prudencia. Sus clientes solicitaron auditorías. Sus ingresos, que habían sido la red de la familia, empezaron a verse como nubes inestables. En el ámbito privado, la tensión entre nosotros derivó en la decisión que era inevitable, el divorcio. No fue un estallido con gritos ni escenas de confrontación. Fue una firma en la mesa de una cafetería, con la misma actitud metódica con que nos habíamos acercado al caso. En la firma hubo silencio, plumas, miradas que se esquivaban. Caches proponía arreglos rápidos que olían a mínimos. Le expliqué que no estaba dispuesta a aceptar arreglos que repitieran la desigualdad. No iba a admitir que su irresponsabilidad pusiera en peligro mi futuro o de quienes dependían de mí. La cuestión de la hipoteca fue delicada. Habíamos firmado la casa juntos. Los bancos no actúan por sentimientos. Sin embargo, el expediente que presentamos a la entidad, con el aval administrativo de que existían movimientos corporativos sospechosos que podían afectar la solvencia tanto de él como de la compañía, abrió la puerta a una negociación. No fue una expropiación instantánea. Hubo conversaciones sobre reestructuración, sobre embargo eventual. Nosotros buscamos la salida más segura, la venta ordenada de la vivienda para cancelar las deudas y asegurarnos de que no quedáramos a la intemperie. No lo hice por castigo, lo hice por sensatez. La decisión de vender no fue fácil. La casa había sido nuestro hogar, el nido que construimos con la ingenuidad de dos que creen que lo material sostiene lo emocional. Pero aquel hogar se había convertido en un símbolo pesado. Vender y comprar algo más pequeño fue para mí un acto de desahogo.
menos espacio para las sombras, menos objetos que narraran mentiras. Lo hice con dinero en la cuenta, con la libertad de poder elegir y con la cabeza fría para no aceptar ofertas que me dejaran en riesgo. Hubo un episodio que aún recuerdo con cierta aspereza, Anaya intentando mantener su presencia en la ciudad con la misma elegancia artificial. Fue durante un brunch en un restaurante del centro donde coincidimos sin buscarlo. Ella me miró con la habitual satisfacción fingida. No cruzamos palabras. A mí me bastó observar cómo su círculo de afinidad se había hecho más pequeño. No me regocijé. Me sorprendió la sensación de que, más allá de la reparación, algo en mí se había apaciguado. El proceso legal siguió su curso, las audiencias internas, las comisiones, los listados de transferencias que ahora tenían la virtud de ser incontestables. El consejo decidió, tras escuchar a los auditores, que la continuidad de Caches en su puesto era incompatible con el riesgo reputacional. Su despido fue anunciado con un comunicado templado. Para un hombre como él, dedicado a la apariencia, el despido fue muchísimo más devastador que el cese de una nómina. Fue la pérdida de la narrativa que había tejido en torno a sí mismo. Las consecuencias cayeron también sobre Anaya en el ámbito social. Algunas amigas dejaron de llamarla, su vida en eventos se volvió una sombra. Tabón, por su parte, tuvo que recomponer su relación con la realidad y con su propia familia. Con él fui prudente, no busqué venganza contra un hermano inocente, en el sentido de que su culpa tenía matices. Lo mantuve cerca porque entendía el dolor que lo habitaba. Con el tiempo, y con terapia, fuimos recomponiendo el tejido familiar con cuidado. Vendimos la casa a compradores que la querían por la planta y no por lo que contenía. Compramos una vivienda más pequeña, luminosa, con menos objeto y más espacio para respirar. Fue un alivio casi físico. Cajas desatadas, menajes nuevos, una mesa donde ahora solo se hablaba de lo necesario. Me mudé con mis padres y con Tabón durante un tiempo. Fue una convivencia que nos acercó, que nos recordó que la familia es un refugio construido con manos torpes y con paciencia. En lo profesional no me quedé quieta. Había probado hasta entonces que mi vida no dependía de su firma. Reinventé mi rutina, retomé proyectos que había dejado aparcados, acepté colaboración con una consultora que valoró mi criterio, abrí un despacho pequeño de asesoría donde el principal valor era la ética y la claridad. Fue extraño al principio, empezar de nuevo, con menos opulencia y más horas, pero llegó la libertad que buscaba. Ya no trabajaba para sostener una figura que no me representaba, trabajaba para mí misma. Maca fue un pilar insustituible en ese tiempo, no solo en el plano legal, sino en la manera en que me sostuvo. Su presencia fue la lección de que la amistad puede convertirse en justicia organizada. Macada siguió colaborando con nuevos hallazgos y en un último gesto profesional donó las copias de su investigación a la autoridad competente para que, si lo estimaban, siguiera el procedimiento. No lo hicimos para aplastar ánimas, lo hicimos porque las estructuras, cuando se corrompen, necesitan ser examinadas. Pasaron semanas y luego meses. Mis heridas no se cerraron de la noche a la mañana. Algunas cicatrices permanecen. Hay cosas como la sensación de haber sido humillada en un lugar íntimo que no se borran, pero aprendí a mirar esas cicatrices como mapas del terreno que he recorrido. No me arrepiento de haber actuado con frialdad estratégica. Reconozco, sin embargo, que había un precio emocional en esa elección. La vida se había vuelto metódica y debía enseñar a mi corazón a respirar entre la metralla de lo vivido. Caches tuvo que lidiar con lo que había provocado. La caída profesional le quitó el resplandor con el que intentaba vender una versión de sí mismo. Sus ingresos se redujeron, pagó indemnizaciones, enfrentó auditorías y la reputación que había sido una alfombra donde caminaba lo dejó descalzo. Lo vi un día, meses después, en una fila de un banco. La figura había perdido su arrogancia y su aire. No sentí alegría maliciosa. Sentí la serenidad de quien obtiene lo que exige la coherencia entre actos y consecuencias. La amante, Anaya, se refugió en mudanzas y en un silencio que en el fondo era el precio de haberse puesto en el centro de algo que no correspondía solo a ella. Tabón encontró maneras de rehacer su vida. Lo vi comprometerse a reparar lazos que había descuidado. La familia en conjunto quedó tocada, pero la misma fractura abrió huecos donde cabía la sinceridad. No todo volvió a ser como antes, ni fue mi deseo que lo fuera,
pero hubo reconstrucción con otros materiales, honestidad y límites más transparentes. Hubo un episodio que me gustó profundamente, una tarde en la que organicé una pequeña cena en mi nuevo apartamento, con la mesa para pocos y la conversación para cosas que importan. Invitamos a mis padres y a Tabón. Hablamos de banalidades, del trabajo, de cosas prácticas. En un momento, mi madre alzó la copa y dijo algo que me atravesó de una manera que no esperaba. Nunca te perdimos la fuerza, hija. La recuperaste con paciencia. No fue un elogio complaciente, fue la constatación de que había reconstruido algo que el dolor no había logrado destruir. Con el tiempo, la sensación de que pertenecía a mí misma se consolidó, y pertenecer a una misma no es un grito de triunfo, es una quietud que permite seguir andando con menos miedo. Empecé a invertir en mí, cursos que me interesaban, lecturas que había postergado, horas que hacía años no dedicaba más que a sostener una casa y una pareja. Descubrí que la autonomía profesional me daba una certeza que las promesas no habían logrado darme. Hubo tentaciones de volver la mirada atrás, de coleccionar resentimientos. No fue mi destino. Preferí aprender y aplicar esa lección que a veces se resume en que el control de la propia vida no debe depender de la inercia de un otro. Esa sabiduría me dio la serenidad para tender puentes con algunos que merecían una segunda oportunidad, no por clemencia hacia los que dañaron, sino porque la vida consiste también en aprender a convivir con los escombros. Mi relación con Tabón mejoró con la distancia prudente y con la ayuda profesional. Hicimos terapia familiar, aceptamos hablar de lo que cada uno había sentido y de cómo las decisiones de unos habían afectado a otros. No hubo absoluciones fáciles, pero sí voluntad de reparación. Me agradó ver que después de todo, la familia podía seguir existiendo sin la mentira como cemento. Al cabo de un año desde aquella noche con el Mustang rojo, me senté en una terraza a mirar la ciudad. Era una tarde templada y yo llevaba un libro que no llegué a leer. Me gustó simplemente mirar la gente pasar. Había comprado una planta para el piso, una pequeña ficus que simbolizaba un cuidado cotidiano. Me di cuenta de que la vida se reducía a gestos simples: regar, pagar cuentas, contestar correos, mantener una amistad. No es poca cosa. Aún hay momentos, no muchos, pero existen, en los que me sorprendo con un sobresalto. Una puerta que se cierra, un perfume que me evoca aquella humillación. Pero sucede con menos frecuencia. La cicatriz permanece, pero ya no define mi mapa emocional. En su lugar está la sensación de que a pesar del daño, me reconstruí y organicé mi vida alrededor de certezas más firmes. No recomiendo a nadie que actúe por rencor. No soy una defensora de la justicia por cuenta propia. Lo que hice fue forjar una defensa legal, documentada y paciente. Tuve ayuda profesional en cada paso. No lo cuento como modelo. Lo cuento como una narración posible de lo que sucede cuando alguien decide no ofrecer su desorden emocional como espectáculo. Elegí el orden, la ley y el apoyo de quienes saben cómo traducir la traición a pruebas y consecuencias. A veces me pregunto si me convertí en otra persona, más fría, más metódica. La respuesta es que sí, en parte. Pero también sé que esa frialdad fue una armadura temporal para que mi identidad no se rompiera en cristales que no puedo recomponer. Hoy me permito la fragilidad sin que ésta mande en mí. Y esa permisividad es la verdadera victoria. Admitir que se puede sentir y a la vez elegir no dejarse arrastrar por la indignación. He contado hasta aquí cómo la llegada anticipada de una noche de lluvia desató una cadena que, con paciencia y pruebas, transformó una humillación privada en consecuencias públicas. No fue un ajuste de cuentas sin consecuencias. Perdí la casa que elegimos juntos, gané el control sobre mis finanzas, recuperé el respeto por mis límites. La ciudad, que antes parecía una alfombra en la que caminábamos sin mirar, pasó a ser el escenario de una nueva autonomía. Al cerrar esta historia, quisiera subrayar algo que me acompañó desde el principio. No busqué la ruina por el placer de ver a otros caer. Busqué reparar y proteger. Esa intención, por fría que pareciera, fue el motor que me permitió actuar con cabeza.
Con el tiempo, descubrí que la justicia se alcanza, a veces, con papeles, con pruebas y con la paciencia de quien no necesita gritar para ser escuchada. Si esta historia te llegó, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar. Y si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete y comparte. Hay más historias que esperan ser contadas, y quizás en alguna de ellas encuentres una pieza para tu propia reconstrucción.